capítulo 5. Nuestro tema que iniciamos la semana anterior se tituló Bajo su mano, porque en este pasaje el apóstol Pedro nos ordena, Cristo a través del apóstol Pedro nos ordena algo en 1 de Pedro capítulo 5, verso 6. Este es el mandato: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Entendimos que la orden del Señor es humíllate. Y también comprendimos cómo se ve esto, el humillarme ante la poderosa mano de Dios de manera práctica. Y Él lo dice en el verso 7, mira, esto es lo que tienes que hacer. Echa todo lo que te preocupa sobre mí. El que tiene el poder de hacer todas las cosas y tú no puedes. Echa todo lo que te angustia sobre mí. Porque yo tengo cuidado de ustedes, dice el 7. Verso 8. ¿Cómo se ve el someterme y ponerme bajo su mano? Sean de espíritu sobrio y estén alerta. Quita todo lo que te está distrayendo en el momento. Todo aquello que te hace estar nublada tu vista. De hacer lo que tienes que hacer. ¿Y qué tienes que hacer? Tú fuiste salvo y creado para mi gloria. Sométete bajo mi mano. Hay un adversario, dice, que anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Y el amo de las ilusiones y el amo del humo que nos hace estar distraídos. Satanás. Y tercera cosa, recuerda que estás en guerra y tienes que enfrentar esta guerra. Resístanlo a Satanás firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Cuando vemos esto, entonces, podemos entender que es razonable postrarme bajo su mano, sometiéndome a su perfecto plan, porque Él es sabio y todopoderoso. Él es quien está en control, dirige mi vida, y ni las casualidades ni las circunstancias le han sobrepasado, porque Él es el todopoderoso. Pero soy llamado a humillarme bajo su mano. Y hoy quiero que veamos la razón. Hoy quiero que vimos el que debemos hacer. Y solamente escuchamos bajo su mano poderosa para que Él los exalte a su debido tiempo. Pero hoy, en esta sesión, vamos a hablar de la razón de postrarme bajo su mano poderosa. Y yo espero que al terminar este tema y estos versículos puedas decir que es cierto. O sea, con esas evidencias y garantías, es lo más razonable dejar mi plan y someterme al de Él. Es lo más razonable dejar mi esfuerzo en arreglar las cosas que yo no puedo arreglar y esperar que su mano poderosa lo haga. Es razonable vivir para Él por lo que ahora he entendido. Sabes, hermano, aquí es donde entra una parte, y lo hago de manera introductoria, de esperanza que debes abrazar en tu corazón. Dios sabe quién eres, Dios sabe quién soy. Mis luchas, tus luchas. Y Él siempre está trabajando en nosotros. Y Él no ha terminado de trabajar en nosotros. Y Él va a seguir trabajando en nosotros. Y gloria a Dios por ello. Porque tal vez por mi necedad, si yo fuera Dios, diría, ya basta ya. O sea, ya lo intenté 2, 3 veces, pero no, este hombre es un necio. Pero gracias a Dios que Él dijo y comprometió su corazón en decir, te voy a cambiar. Y voy a terminar mi obra en ti. Lo que sea necesario, lo voy a hacer. Y gracias a Dios por ello. Gracias a Dios por ello. Pero quiero que nuestras mentes honren al Señor al entender el porqué y decir, quiero hacerlo. La razón de postrarme. Ve conmigo, por favor, ahí en tu texto, 1 de Pedro, capítulo 5. Te animo que abras tu Biblia, que lo leas ahí conmigo, por favor. 1 de Pedro 5, 6. Algo que voy a estar más al pendiente es que traigan su Biblia y que la estén buscando, porque nos ayuda bastante a ubicar los pasajes.
Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. Y viene una razón, que es la que vamos a examinar ahora. Para que Él los exalte a su debido tiempo. Si tú ves en esta porción, Él me llama, póstrate bajo mi mano poderosa. Es decir, humíllate, sométete a mí. Pregúntame a mí, ¿qué debes hacer? Y nos dice que hay una promesa, este versículo, para que Él te exalte a su debido tiempo. La primera razón por la cual mi mente va a comprender que es bueno y razonable someterme bajo la soberana mano de Dios, pues Él cumplirá su propósito en mí, la primera razón es porque Él ha prometido exaltarme. Quiero solamente que pienses que el Señor que lo está diciendo es aquel que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la Escritura. Él ha dicho y no hará, y Él ha dicho que me va a exaltar. Y entonces quiere decir que hecho está. Lo va a cumplir. Él ha prometido exaltarme. Y la Escritura utiliza esta palabra exaltar, que significa levantar. Algo que está caído, lo va a levantar. Algo que está sin valor, lo va a enaltecer. Algo que posee una posición de lo más bajo, lo va a poner en una posición superior. Ese es el término exaltar, y dice, yo los voy a exaltar. Y si queremos ver un ejemplo de lo que esto significa, el ejemplo es Cristo. La exaltación de Cristo es lo que nos refleja lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Pero si queremos caminar el camino que lleva a la exaltación, la ruta tiene que hacerse como está marcada. ¿Y cómo es que Cristo fue exaltado? ¿Qué fue necesario primero? Que se humillara. Fue necesario que el Hijo del Hombre, aquel que es nuestro representante, aquel que es nuestro mediador, aquel que es la figura que vamos a alcanzar un día, Él primero se humilló a sí mismo. ¿No es cierto? ¿Te suena? Humíllate a ti mismo bajo mi poderosa mano. ¿Te suena? Él, según Filipenses capítulo 2, se humilló a sí mismo. Es decir, de la gloria en la que Él, siendo Dios, estaba desde la eternidad, en toda su gloria y majestad como Dios, Él la abandona, no deja de ser Dios, pero Él abandona ese estado glorioso para venir a la posición más humilde, más humillada, más miserable en un sentido, o en un amplio sentido, y es a convertirse en un humano. Digo, para ti, para mí no hay problema porque lo somos, pero Él es Dios, el Todopoderoso, el que no necesita nada, a venir a un cuerpo limitado, a venir y someterse a las limitaciones humanas. Nota Filipenses capítulo 2, va a ser un pasaje que lo debemos tener en mente al pensar en esto. Versículo 5, Filipenses 2:5. Nuevamente, nosotros seguimos los pasos de Cristo y entonces me promete el Señor, yo te voy a exaltar, pero nos dice en el verso 5, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en la forma de Dios, en toda su gloria, no consideró el ser igual a Dios, es decir, el mantener ese ambiente en el que Él estaba, como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. En este descenso de Cristo, de su gloria a su humillación, el primer paso fue convertirse en un ser humano como tú y como yo. ¿Sabes esto? Y debería ya empezar a humillarnos. Entiende que nuestra posición es criatura. Soy un humano. Es una posición baja. Pero Él, el creador de todas las cosas, decidió abandonar su posición de gloria para volverse un humano. Pero no solo eso, sino que continuó el descenso en su humillación. Y dice el texto,
y hecho semejante a los hombres, verso 8, y hallándose en forma de hombre, con las limitaciones humanas, con una mente humana, se humilló él mismo. Es decir, él entendió que tenía que hacer un paso más de humillación. ¿Cuál fue este? Obediencia. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente. Esto es a lo que somos llamados tú y yo. Humíllate bajo mi poderosa mano. ¿Qué me está diciendo el Señor? Obedéceme. Solo obedéceme. Porque yo tengo cuidado de ti. Cristo, siendo el Hijo de Dios, y Él mismo habiendo velado su gloria, es decir, Él no dependía de su poder, el poder que había en Él, no dependía de su poder para vivir, sino que Él, un acto de humillación fue, vamos a decirlo así, no voy a echar mano de lo que son mis recursos, me voy a someter a lo que el Padre designe mientras yo esté en este cuerpo. Y entonces, cuando vino la tentación, empezando su ministerio, 40 días y 40 noches hambriento en el desierto. Solo, dice que es el desierto más escabroso en donde fue llevado el Señor en aquella región. Por 40 días y 40 noches solo. Y Satanás tentándole. Cuando es el momento más crucial de esa prueba. ¿Pero qué hizo Cristo? Bueno, precisamente Satanás quería que hiciera lo contrario. ¿Qué quería que Satanás que hiciera Cristo? Oye, si eres el Hijo de Dios, lo pone en duda, lo reta, ¿por qué no haces que estas piedras se conviertan en pan? Porque el Hijo de Dios tiene el poder de hacerlo. ¿Y cómo respondió Cristo? Mira, no solo de pan vivirá el hombre. ¿En qué posición se está colocando Él? Como humano. Dice, yo no voy a solucionar mi problema. El humano depende de lo que Dios le diga. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué estoy haciendo? Estoy obedeciendo. Y no me lo voy a solucionar yo. Qué maravilloso ejemplo, hermanos, para nuestro punto aquí. Para exaltarme, Él me dice, humíllate. Para humillarme, Él me dice, obedéceme. Para obedecer, debo renunciar a mi voluntad. Y preguntarle, ¿tú qué piensas al respecto? ¿Tú qué crees que es lo mejor en esto? Fue necesario dejar su gloria, tomar un cuerpo humano, ya está humillándose, pero luego se humilla a Él mismo haciéndose obediente. Y no solamente se hace obediente a un Padre amoroso, como es nuestro Padre eterno, como es el Creador de todas las cosas, sino que se somete y se humilla hasta la muerte. ¿Y quién lo mató? Perversos, pecadores. Personas que son doble cara, personas que eran mentirosas, personas que eran blasfemas, hombres que tenían la autoridad pero que eran de lo peor, y Él se humilló a someterse a ellos hasta que lo mataron en la cruz. Respetando el orden del Señor de que esta es la copa que quieres que yo beba, yo la voy a beber. No sé, y luego pienso y digo, bueno, ok, Señor, está bien, pero manda ángeles que vengan y me maten. Porque estos, no. Voy a beber esto y me voy a someter en obediencia incluso a que estos pongan su mano sobre mí, y no con desprecio. Creo que estoy hablando perfectamente de lo contrario a como Cristo habla. Señor, no les tomes en cuenta este pecado porque no saben lo que hacen. Y se humilla y se somete hasta la muerte, y muerte de cruz, la muerte de manera más humillante, como un pecador, como el peor de los hombres. Lo que el hombre le aplicó fue la muerte de cruz. Y al final sabemos, tú y yo, que el que ejecutó su ira sobre Él fue el Padre, pero el que lo crucificó fuimos tú y yo, pecadores. ¿Sí me entiendes ese punto? El hecho de llevarlo ahí, la manera en que lo pusieron ahí, en que lo humillaron allí, fue en ese momento en que después el Padre descarga su ira sobre Él, pero fueron estos hombres y Él se humilló hasta ese punto. Ahora,
Al leer este pasaje, nota por favor lo que dice el versículo que estamos leyendo. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Si vemos el ejemplo entonces de la exaltación de Cristo, fue primero necesario la humillación. Fue necesaria a tal grado que el Señor lo mencionó previamente. Veamos algunos textos en Juan, ¿sí? Juan capítulo 3, versículo 14. Voy a pedir a mi hermano Ernesto que lea ese versículo. Juan capítulo 3, verso 14. Mi hermano Jorge lea Juan capítulo 8, versículo 28. E Isma aquí enfrente, el capítulo 12, 32 y 33 de Juan. Vamos a ir siguiendo a nuestros hermanos en estos versículos, por favor. 3, 14, 8, 28 y 12, 32 al 33. Gracias, hermano. Por eso Jesús les dijo, cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Presten atención en levantar. Te doy una nota. Es la palabra exaltar que está utilizando acá Pedro. Levantar. Ahora, por favor. Pero yo, si soy levantado en la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Pero él decía esto para indicar la clase de muerte que iba a morir. Noten que él está utilizando la palabra seré levantado. E inmediatamente nuestra mente podría irse a decir, wow, sí, lo que el Señor está diciendo, mira, cuando me veas volando en el cielo, entonces te darás cuenta. Pero ¿a qué se estaba refiriendo en todos estos versos? A su muerte, a la cruz. A que esa cruz quedaba pendiente entre el cielo y la tierra esa persona. Se estaba refiriendo, dice, es necesario que sea levantado. El punto final de su humillación es necesario. Es necesario. Y luego anticipa algo interesante. Dice, porque si soy levantado entonces, a todos los atraeré a mí mismo. Tiene en mente su parte fundamental o más baja de su humillación, que es la muerte de cruz, y tiene en mente su exaltación, porque dice, y cuando eso pase, yo voy a atraer a todos a mí. Ahora, era necesario ser levantado en esa gran humillación, la cruz. Y entonces, si regresas conmigo a Filipenses, donde estábamos leyendo capítulo 2, dice que hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó, lo levantó. Y no solamente levantarlo en la cruz para que quedara allí pendiente, sino que lo levantó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el amo para gloria de Dios el Padre. Fue entonces exaltado a su gloria y se le otorgó toda autoridad cuando la necesaria humillación fue cumplida. Es necesario que nosotros caminemos el mismo camino. Humillación para que entonces Él nos exalte. Regresa conmigo a Primera de Pedro. Porque notaste que dice, para que Él los exalte cuando fuere tiempo o a su debido tiempo. Y nota por favor lo que dice el versículo 10. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna, los exaltará. ¿Sabes? El tiempo al que se refiere es el tiempo debido del verso 6. No es a tu tiempo. No es a mi tiempo. De hecho, cuando vemos este pasaje, lo mencioné la vez pasada, podemos pensar, ok, sí, ahorita yo estoy pasando por pruebas y cosas que me están siendo difíciles y que me hacen llorar, que me hacen arrepentirme o que me hacen lamentar. Y estamos pasando por esas cosas. Entonces, bien, ok, Señor, ya está bien. Te voy a obedecer ahora. Y entonces esto va a cambiar a que todo va a venir bien.
Es decir, que nuestra interpretación se hace como que esto se refiere a la vida en esta tierra, ¿me entiendes? A como que ahorita me humillo y mañana ya no hay problema y estoy feliz. Lo aplicamos a la vida terrenal, pero no es lo que el pasaje está diciendo. Lo que el pasaje está diciendo es que es necesario que por un poco de tiempo pases por aflicciones. ¿Sabes a qué se refiere? A la vida terrenal completa. Esto no quiere decir que estamos viviendo de lágrima en lágrima todo el tiempo. Dice la Escritura, y Pedro es una de ellas, que dice que estemos siempre gozosos y que cuando vienen las aflicciones nos regocijemos lo doble. Pero lo que sí está diciendo es que el Señor está en un proceso en nuestra vida en la que nos está enseñando a aprender a humillarnos. Aprender a someternos cada vez más a su mano poderosa mientras estamos en esta tierra, porque vendrá el tiempo en que como Cristo, Él nos exaltará. No, mi hermano, no se trata de obedecer un poco de tiempo para luego solucionar el problema. Se trata de ser humillado por diversas pruebas a través de un poco de tiempo, hasta que Él nos exalte el día que Él decide que es nuestro tiempo. Entonces aquí no funciona como una especie de transacción. No quiere decir, bien, ok, ya entendí, voy a dejar de hacer esto que estoy haciendo en este momento y entonces me darás, voy a estar esperando a que me des lo que anhelo. No funciona así, ¿sabes? Solo quiero que recuerdes algo. Él tiene un plan mejor. Y no quiere decir que va a cumplir mi plan, sino el suyo. Y ahí es donde batallamos bastante todos nosotros. ¿Por qué? Porque yo quisiera un poco de lo que creo que debo tener. Entonces, ese poco de tiempo que va a ser necesario ser afligido en diversas pruebas, se refiere a la vida en esta tierra. Porque recuerda que el propósito para el creyente, según 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21, lo leo, dice: porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Ahora, espero que podamos estar comprendiendo que el punto de todo esto es que el proceso en el que estamos en esta vida se llama proceso de humillación para la obediencia a Cristo, para la gloria de Dios. Esa es nuestra etapa en la vida. Y se va a terminar, por llamarlo de alguna forma, cuando Él regrese por nosotros o tú fallezcas y llegues a su presencia. Ese proceso es toda tu vida. Obediencia al Señor. Crecer en obediencia, humillándome a mí mismo para la gloria de Dios. Esto debe caracterizar y caracteriza al creyente. ¿Qué? Obediencia. ¿Qué pruebas tu amoroso Señor está permitiendo ahora en tu vida? Que te hacen salirte de tus casillas, de tus principios o de tus fuerzas y ánimo. ¿Qué pruebas está permitiendo? Cuando estaban pequeños, mis hijos más pequeños, sobre todo Jael, que estaba pequeña, teníamos un libro favorito que leíamos en las noches. Bueno, eran 2 tomos, pero este libro es el libro de Hermie la oruga, escrito por Max Lucado. Era un libro ilustrado de una oruga que tenía una vida que aplicaba principios bíblicos en su andar. Pero recuerdo una historia que era una de las favoritas y era la historia de Hermie la oruga, que estaba frustrada porque no tenía las características que otras orugas tenían. Hermie era una oruga común, solamente una oruga verde. Y llegaban orugas que tenían manchitas, llegaban orugas que eran muy fuertes, llegaban orugas que tenían muchísimas más patas. Pero el punto es de que veía otras orugas con características que decía, es que yo quiero
quiero ser como esa oruga. ¿Por qué, Señor, no me diste las manchas que tiene este, no me diste el color que tiene aquel, no me diste lo que... Y esa es la idea de Hermi constantemente. Y el tema de la lección es que esta oruga se empezó a dar cuenta de cada cosa que no tenía. Y estaba frustrada. Ahora lo estoy aplicando ya para adultos, ¿verdad? Porque no creo que si se la enseño así me hubiera hecho caso un segundo. Pero llega el punto en el cual Hermi está orando y escucha una voz que le dice, no he acabado contigo. Tranquilo, no he acabado contigo. Llegó un momento en que Hermi la oruga dijo, ok. Le dio mucho sueño una vez. Bastante sueño. Y estaba platicando con Wormy, su amigo. Y entonces le dijo, ¿sabes qué? Yo me siento cansado. De verdad que soy un muy mal narrador para niños. Pero yo me siento cansado. Era mejor leerla, ¿verdad? La entendía más. Voy a ir a dormir. Y se va a dormir y esa siesta se alargó por mucho tiempo. Y se formó un capullo alrededor. Y entonces un día el capullo se abrió y salió Hermi con unas grandes alas y Wormy que estuvo esperando todo el rato y de repente, ¿y dónde está Hermi? Y le hablan desde el cielo y era Hermi volando y le dice, mira lo que Dios ha hecho, ¿no? El punto de la enseñanza es, tranquilo, no he acabado contigo. Tengo lo mejor para ti. Lo que pasa es que nuestra interpretación se va muy bien, quiero lo mejor ahora. Pero qué maravilloso texto, a mi tiempo. A mi tiempo. Por lo menos lo que creo que es lo mejor. Es razonable postrarme porque Él ha prometido exaltarme y lo hará. Es razonable postrarme porque Él es el Dios de toda gracia. Nota, regresa conmigo al texto. Versículo 10, y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia. Es razonable prostrarme ante su mano. ¿Por qué? Porque Él no está limitado ni en bancarrota en ningún sentido. No es que le falte, no es que se equivocó, no es que se le fue a alguna situación. Por eso es razonable postrarme bajo su mano y obedecerle y esperar. Porque Él es el Dios de toda gracia. Lo que estoy pasando en mi vida no es algo que le faltó gracia, favor, bendición. Él no puede dejar de ser el Dios de toda gracia. Él no está limitado ni en bancarrota. Leamos Filipenses 4:19, por favor. Filipenses 4:19. Ve conmigo a ese texto. Mira lo que dice ahí. Mi Dios proveerá, y aquí particularmente hablaba de lo económico, mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando en la palabra de Dios me habla de algo que se va a aplicar en lo temporal, así como cuando me habla de algo que se va a aplicar en lo eterno, yo tengo la responsabilidad de ubicar las promesas que el Señor está haciendo y cómo se van a aplicar en la vida. Tengo que interpretar correctamente la Biblia. ¿Okay? Él no me está mintiendo. Él no me está diciendo, prometió algo y luego al final, Señor, tú dijiste y al final lo diste hasta la eternidad o cuando estemos en el cielo y tú decías que aquí me ibas a proveer el alimento y no te referías que me ibas a proveer el alimento en la eternidad y ya para qué la quiero. No, Él es claro cuando habla de la provisión o promesa aplicada, ya sea en la tierra o aplicada en la eternidad. El problema es que yo a veces malinterpreto el texto. Pero lo que este pasaje habla de la tierra y Él está diciendo que Él entonces proveerá todas tus necesidades y que Él cuando hace algo lo hace siempre en base a esto, conforme a sus riquezas en la gloria en Cristo Jesús. Es decir, lo que Él me promete darme, lo hace en base a los recursos que Él tiene. ¿Y cuáles son sus recursos? Conforme a las riquezas. La idea de riqueza es superabundante de algo. Exuberantemente abundante de algo. Y no tenemos palabras para que darle otro tono más grande. Bueno, es en base a sus recursos.
porque es el Dios de toda gracia. Él no está limitado ni en bancarrota. Cuando el Señor estuvo en la tierra, Él sabía de lo que hablaba, porque Él provenía del cielo. Cuando Él está hablando con Nicodemo, ¿recuerdas a Nicodemo, aquel fariseo que le dice, Señor, entendemos los fariseos que no puede hacer nadie lo que tú haces si Dios no está con él? Y entonces el Señor en ese diálogo con Nicodemo le dice unas palabras que quiero que entren a nuestra mente. Juan capítulo 3, por favor, ve conmigo, versículo 9 al 13. Es razonable postrarme porque Él ha prometido exaltarme, pero también es razonable porque debes entender que Él es el Dios de toda gracia, no está necesitado o carente. Y mira lo que dice Juan 3, 9 al 13. Voy a pedir que alguien lea con fuerza allí. Un varón que lo tenga fuerte, hermanos, ayúdenme a leerlo. Adelante. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Ok, ¿de qué le estaba hablando el Señor? Bien, es necesario nacer de nuevo. Es el tema que se está desarrollando. Pero nota este principio. Nicodemo, ¿no entiendes esto? Ok, es que mira, nosotros hablamos de lo que sabemos o entendemos. Si yo te estoy hablando cosas espirituales, es porque yo sé de lo que te estoy hablando, porque yo vengo del cielo, pero tú eres terrenal y no las entiendes. Este Cristo es el que está hablando y dice, yo sé de lo que te hablo. Ahora, pensando en esto, ve conmigo a Lucas capítulo 12. Lucas 12. Él es el Dios de toda gracia. Y mira lo que dice Lucas capítulo 12, 29. Escucha esta porción. Hablándole a los creyentes en momentos de aflicción, les dice, ustedes pues no busquen qué han de comer, ni qué han de beber, y no estén preocupados. Lo vinculamos este pasaje la semana anterior con echando toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Pero el Padre, perdón, estoy en el 29, ¿verdad? 29, ok. 30, porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas. Hay muchas cosas que la humanidad, las personas creen que son prioridades y pelean por ellas, buscan ellas, se afanan en ellas. Pero el Padre de ustedes sabe que necesitan estas cosas. Y como Él es el Dios de toda gracia y no está limitado en sus recursos. Verso 31, pero busquen su reino y todas estas cosas les serán añadidas. Lo que yo necesite, Él lo va a ejecutar y hacer en mi vida. ¡Qué confianza! Y luego les dice en el verso 32, no temas, rebaño pequeño. Le dice a sus creyentes, no teman, porque el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. De lo que sabemos, hablamos. Y Cristo está diciendo, mira, iglesia, yo sé algo. El Padre decidió que tú recibirás todas las cosas, toda la gloria, todo el reino, lo recibirás. ¿De qué te preocupas? ¿Me entiendes? Pero es que es como que Él lo está viendo y yo no lo puedo ver. Pero recuerda esto, yo hablo de lo que sé. Y yo vengo del cielo. No temas, no te preocupes. Él lo hará. Descansa. Tranquilo. Él decidió darte todas las cosas y a Él no le faltan recursos. ¿Lo crees? Obedece. ¿Lo crees? Echa la ansiedad de ti. ¿Lo crees? Sométete bajo su mano. Dice el texto, porque Él es el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo. Él es el Dios de toda gracia, a Él no le faltan recursos. Y entonces, ¿qué significa esto? Dice, Él te llamó a su gloria eterna. ¿Qué implica esto del llamado? ¿Qué implica ser llamado? Ve conmigo a Romanos capítulo 8. Podríamos pensar, bueno, si Él me llamó, ¿verdad? Pero
que si yo no respondo entonces no van a pasar las cosas, o Él me llamó pero si estuve distraído y no lo escuché. No, mira qué significa el llamado de Dios a su gloria eterna en Cristo. Romanos 8:28. Y vincula esto en tu corazón, por favor. Y sabemos que para los que aman a Dios, si tú puedes decir, yo soy uno de los que ama a Cristo, yo lo amo. Bueno, recuerda esto, todo lo que te acontezca coopera para bien. Todo. ¿Sí? Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Y les dice Pedro, tú fuiste llamado a su gloria. El Dios de toda gracia te llamó a su gloria. Entonces todo lo que estás pasando tiene un propósito y se perfila para el bien. Y nota el verso 29. Porque a los que de antemano conoció, nosotros solo nos enfocamos en Él me llamó, yo lo oí al oír el Evangelio y yo vine al Señor. Pero esto tiene una obra anticipada que está fuera de nuestro radar en la eternidad. Y dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él determinó que la obra en tu vida y en mi vida será completada, y será completada cuando tú tomes la imagen de Cristo. Y va a suceder. Él ordenó, este que yo he llamado, lo voy a cambiar a la imagen de mi Hijo. Ismael, si tú me amas, es porque yo te llamé, y si yo te llamé, te voy a transformar a la imagen de mi Hijo. Hecho está. Y luego dice el siguiente versículo, a los que predestinó a ser hechos a la imagen de su Hijo, es la idea, a los que predestinó, a estos también llamó. Fuiste llamado. Pero mira, a los que llamó a esos, ese mismo grupo, no se le escapa a ninguno, también los justificó. Y dijo, eres perdonado por mi Hijo Jesucristo. Las obras justas de mi Hijo, su vida perfecta, es puesta en tu cuenta, y tu cuenta pecaminosa es puesta en Cristo. Porque yo te llamé, te justifico. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hecho está, no se le perdió. Para el Señor ya están glorificados. Y luego dice, entonces, al pensar de esta manera, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Qué recurso no me va a favorecer o a dar? El que no negó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas que nos ha prometido? No hay fallo. Él lo hará. Soy llamado por Él. ¿Qué implica esto? Que está hecho. Pero tienes que esperar, porque Él no ha terminado en ti. Por eso en Efesios, ese capítulo 1 en el cual se habla de la expresión más maravillosa en una sola oración de la gloria de Cristo y lo que nos ha dado a nuestro favor, en Efesios 1 dice la Escritura que Él nos ha dado todas las cosas en Cristo Jesús conforme a sus riquezas en gloria. Todas las cosas, todas las bendiciones. El Dios de toda gracia nos ha dado toda la gracia para todas las cosas. Hermanos, ya somos perdonados. Somos justificados, somos sus hijos, el Señor está haciendo su obra en nosotros y en su mente eterna, ya estamos exaltados. Solamente sométete a mi mano. Ok, si no me someto entonces no va a suceder. No es que no va a suceder, hecho está. Pero tu vida la disfrutarás bajo mi mano. Tu vida la disfrutarás si te pones bajo mi mano. Por supuesto que la obediencia es una identificación de que soy genuino creyente. Obviamente si yo no quiero obedecerle permanentemente, quiero decir, porque todos desobedecemos, algo está mal. Ahora, termino con este punto. Es razonable postrarme porque Él ha prometido exaltarme y lo hará. Es razonable postrarme bajo su mano porque Él es el Dios de toda gracia y nos ha sido otorgada esa gracia en Cristo. Pero termino con esto.
Es razonable postrarme porque solo Él lo cumplirá. Nota lo que dice el final de Pedro. ¿Y a qué me refiero con solo Él lo cumplirá? Capítulo 5. Dice entonces que el que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Solo Él lo puede cumplir, solo Él puede hacerlo. No soy yo, no es mi esfuerzo, no es mi diligencia. Solo Él puede llevarme al punto en hacerme a la imagen de Cristo. ¿Cómo? Perfecto, sin carencia, completo como mi Cristo. Afirmado, es decir, sin posibilidad de desviarme. Fortalecido, en el cual ya no habrá debilidades. Y establecidos porque estaremos en nuestra ciudad. ¿Recuerdas cómo empezó la carta? Ustedes recuerden que son peregrinos y extranjeros, pero ahí serán establecidos en su patria. Ya nadie los moverá de allí. Estaremos en nuestra cultura, en la que el reino de Dios, ya no como peregrinos en esta cultura mundana, sino con nuestra patria y con nuestro gran Rey. Él hará estas 4 cosas: perfeccionarme, afirmarme, fortalecerme y establecerme. ¿Quién lo puede hacer? Solamente Él. No es mi esfuerzo. ¿Sabes? Espero que ahora podamos ver que es razonable aceptar la mano soberana de Dios sobre mí, pues cumplirá su propósito en mí. Este es uno de esos textos en los cuales hay 2 aspectos. Responsabilidad del creyente. ¿Cuál es tu responsabilidad? Sométete bajo mi mano. ¿Cuál es la soberanía de Dios? Yo te exaltaré, pase lo que pase. Esto me da permiso a decir, perfecto, pues entonces si Él lo va a hacer, pues vamos a hacer lo que cada quien quiera y solucionarlo como cada quien quiera. No, el creyente se goza, disfruta plenamente su vida cuando cumple con su obediencia ante el Rey que lo ha salvado, que lo ha perdonado y que dice aquí nos ha exaltado. Él cumplirá su propósito en ti. ¿Y sabes para qué? Dice el texto, cierra con esta hermosa frase: a Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Alguien lo dijo de esta manera y se queda bien grabado. ¿Sabes? Obedecer esto es para tu bien y para su gloria. Para tu bien y para su gloria. ¿Qué vas a hacer? Quiero decirte, si tú no has amado a Cristo con todo tu corazón, que el primer paso de humillación es reconocer que eres pecador y pedirle perdón a Cristo. Solo los llamados responden a su mensaje. Y su llamado es: ven a mí, arrepiéntete y confía en mí porque eres pecador. Sin Cristo simplemente no podrás hacer nada de esto porque es necesaria su gracia. Hermanos, ¿estás listo a someterte bajo su mano? Vamos a orar. Señor, tú nos conoces y tú sabes lo que es necesario hacer para que en nuestra vida nos conduzcas a ese punto de humillación en el cual podamos levantar nuestra cara, nuestro rostro a ti, clamar y decir: Señor, entiendo, Señor, perdóname, Señor, yo quiero seguirte, Señor, líbrame de esto y condúceme mejor en tu plan. Señor, tú sabes llevarnos a ese punto y te pido que lo hagas. A la vez, como un padre tan paciente y amoroso, nos dices: como hijo obediente, humíllate. Yo tengo el control. Yo sé lo que es mejor. Obedece mis palabras. Y qué gozo encontramos a las 2 cosas poder confiar. Obedecer y descansar que tú estás trabajando. Mi Dios,
en este breve tiempo que nos quede por delante, deseamos crecer en obediencia. Deseamos crecer en gozo y disfrutar la vida en esta tierra. Deseamos estar bajo tu mano poderosa. A ti sea la honra y gloria, el que tiene el poder de hacer todas las cosas y el que nos ha otorgado todas las cosas en Cristo. Te alabamos en su nombre. Amén.